Bienvenida y bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 8, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas de la semana 22 de Aprendo en Casa. Iniciamos esta semana la actividad número 1. Indagamos sobre los cambios de los aparatos tecnológicos para la comunicación. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación con la actividad La comunicación desde nuestros antepasados. El propósito a conseguir en esta sesión de aprendizaje es: hoy leerás una infografía sobre cómo se comunicaban nuestros antepasados. ¿Qué criterio vamos a evaluar? Primero, leer una infografía de cómo se comunicaban los antepasados. Segundo, explicar de qué trata el texto. Y tercero, opinar para qué fue escrito el texto. Para iniciar nuestra sesión de aprendizaje necesitamos los siguientes materiales: el cuaderno de comunicación, hoja de reuso, borrador, tajador, lápiz, estuche de colores. Muy bien, niños, empecemos. Sandra y su abuela escuchan música mientras esperan a que sean las 6 de la tarde, hora en la que empieza su programa de radio favorito. Abuela, creo que tu radio se malogró. ¿Malograrse? Los artefactos de antes se hacían para que nunca se malogren. Los de ahora fallan todo el tiempo. Déjame ver si encontramos una herramienta para arreglarla o pensamos en alguna solución. Abuelita, ¿qué son todas estas cosas? Son cosas que he ido guardando en el tiempo, hija. Por ejemplo, es un pututo. Es un recuerdo de mi padre. Él lo usaba para llamar a las personas del pueblo a las reuniones. Suena así. ¡Wow, abuelita! Sandra, después de conversar con su abuelita sobre lo que usaban para comunicarse, se interesa en conocer cómo se comunicaban y qué otros instrumentos utilizaban en el pasado. Y se pregunta: qué interesante el pututo. ¿Por qué lo consideraban un objeto sagrado? Te invito a acompañar a Sandra a leer el texto para que así pueda comprender qué se usaba antiguamente para poder comunicarse. Antes de la lectura, observa el texto. ¿Cuál es el título del texto? Correcto, la comunicación desde nuestros antepasados. ¿De qué crees que tratará el texto? Observas las imágenes, instrumentos que usaban antiguamente: el pututo, el manguaré, el guagrapucu. ¿De qué crees que tratará el texto? El título te dice la comunicación desde nuestros antepasados. ¿Por qué crees que tratará de eso? ¿Las imágenes te están ayudando a comprender de qué tratará el texto? Conversa con tu familia y emite tu propia respuesta. ¿Conoces este tipo de texto? ¿Has visto o leído textos parecidos?
Menciona dónde. ¿Sabías que este texto es una infografía? Porque es un texto que brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos organizados en secciones. Identificamos en este texto cuántas secciones tiene. El título es La comunicación desde nuestros antepasados. Primera sección. Nos habla de los instrumentos que utilizaban para poder comunicarse. La segunda sección nos indica que es el pututo. Tercera sección nos habla del manguaré y la cuarta sección nos indica sobre el guagrapú. Hemos identificado en este texto, que es una infografía, 4 secciones. Durante la lectura, leemos el texto. Ustedes me acompañan desde casita. El título es La comunicación desde nuestros antepasados. Anteriormente hemos identificado que este texto tiene 4 secciones. Empezamos la primera sección. Los instrumentos o artefactos de sonido como el pututo, el guagrapucu y el manguaré fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad aún se continúa usando en varias regiones del Perú. Segunda sección nos habla del pututo. El pututo, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. En tiempo de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo, así anunciaban su llegada. Leemos la tercera sección de la infografía, manguaré. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento tiene como base 2 tambores de unos troncos ahuecados y mazos de caoba en los que se golpea y se produce sonidos de lamento, alegría y fuerza. Nosotros, los boras, enviamos mensajes con el manguaré. La cuarta sección nos habla de guagrapucu. El guagrapucu es una cometa natural hecha de cuernos de vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usa para comunicarse con su entorno. En los Andes del Perú aún lo usamos en fiestas y ceremonias. Pausa el video un momento y vuelve a leer la infografía, la comunicación desde nuestros antepasados. Después de la lectura vas a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué se dice acerca del pututo? A. ¿Es una guitarra? B. ¿Es un instrumento moderno? O C. ¿Fue utilizada para convocar a las personas a reuniones y ceremonias? Marca una de las 3 alternativas. Pregunta 2. ¿Qué se dice acerca del manguaré? A. ¿Se utilizaba en los entierros? B. ¿Servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares? O C.
es un violín? Pregunta número 3. ¿Qué se dice acerca del guairapupo? A. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. B. Es una corneta hecha de burro. O C. Servía para guiar a las vacas. Pregunta número 4. Según el texto, ¿quiénes lo utilizaban? A. En la actualidad se utiliza en la costa. B. Fueron utilizados por los españoles. O C. Fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes o grandes acontecimientos. Pregunta número 5. Según el texto, ¿qué instrumentos se utilizaban para comunicarse? A. La guitarra, el pututo, la quena. B. El pututo, el violín, el guairapupo. O C. El pututo, el manguaré, el guairapupo. Pregunta número 6. Según el texto, ¿para qué sirven estos instrumentos? A. Se utilizaban en las fiestas familiares. B. Servían para transmitir canciones a largas distancias. C. Servían para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Pregunta número 7. Une mediante una línea la imagen con su nombre correcto. Manguaré, pututo, guairapupo. Observa las imágenes y une mediante una línea. Responde todas estas preguntas volviendo a leer la infografía, la comunicación desde nuestros antepasados. Lee la pregunta y completa la tabla. ¿De qué trata principalmente el texto? Secciones del texto, ¿de qué trata y qué es lo más importante que se dice? Hemos identificado en la infografía 4 secciones. La primera sección nos habla de los instrumentos, la segunda del pututo, la tercera del manguaré y la cuarta de guairapupo. Entonces, si hemos analizado, respondemos. ¿De qué trata la primera sección? Correcto, de los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados. ¿Y qué es lo más importante que se dice en la sección número 1? Muy bien, que estos instrumentos fueron utilizados para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Ahora te toca completar junto al familiar que te acompaña la sección 2, 3 y 4. ¿Ya estás listo para poder responder esta pregunta? ¿De qué trata principalmente el texto? A. Del pututo que tocaban en varios lugares del Perú. B. De los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para la comunicación. O C. Del chasqui que recorría pueblos llevando los mensajes. ¿Cuál de estas 3 alternativas es la correcta? Marca con una X. Ahora, ¿para qué fue escrito el texto que hemos leído? ¿Para conocer de qué está hecho el guairapupo? ¿Para conocer a los caracoles y dónde se encontraron? ¿O para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y qué se usa? ¿Cuál de estas 3 es la respuesta correcta? Vuelve a marcar con una X. Y llegó el momento de evaluarte. Leí una infografía de cómo se comunicaban mis antepasados. Expliqué de qué trata el texto. Opiné para qué fue escrito el texto.
Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Evalúate con mucha sinceridad. Y llegamos al final de nuestra sesión de aprendizaje. Hasta la próxima actividad. Que tengas un lindo y maravilloso día. Bye bye.